one thing a scientist owes society, the truth, as he sees it. And I don't think he should be frightened from that by reactions, by newspapers, media, and so on, or ill-advised students and other people who don't want to know. Even a right idea is often, first of all, encounters a good deal of hostility. Remember Galileo or Darwin or any of the famous scientists. Obviously, if you have original creative ideas, they must be novel, and therefore the people who hold the orthodox views must dislike it and criticize you for it. That's obvious. It always happens. So you have to have a certain degree of intellectual courage to keep on with it, regardless of that kind of criticism. Hans-Jürgen Eysenck, nacido en Berlín el 4 de marzo de 1916, fue un psicólogo alemán nacionalizado británico, reconocido por sus investigaciones en los campos de la inteligencia y la personalidad. A lo largo de su carrera publicó más de 80 libros y más de 1000 artículos científicos, siendo en su momento el psicólogo vivo más citado en la literatura científica revisada por pares. Nacido en una familia de actores, Eysenck fue criado principalmente por su abuela materna tras el divorcio de sus padres. En 1934, debido a su oposición al régimen nazi, emigró al Reino Unido. Allí estudió en la University College de Londres, donde obtuvo su doctorado en psicología en 1940 bajo la supervisión de Cyril Birch. Durante la Segunda Guerra Mundial, Eysenck trabajó como psicólogo investigador en el Mill Hill Emergency Hospital, que funcionaba como una extensión del Maudsley Hospital. Posteriormente fundó el Departamento de Psicología en el Instituto de Psiquiatría de Londres, donde laboró hasta su jubilación en 1983. Su enfoque combinaba métodos experimentales con una perspectiva de diferencias individuales. La teoría de Hans Eysenck nació porque él quería entender de manera más científica cómo se forman las diferencias en la personalidad de las personas. Antes de él, había muchas ideas sobre la personalidad, pero no existía una forma clara y medible de estudiarla. Eysenck, que tenía una mentalidad muy enfocada en los datos y en la ciencia, decidió analizar la personalidad desde un enfoque estadístico, utilizando el análisis factorial. Básicamente, recopiló un montón de información sobre cómo se comportaban las personas y, en vez de quedarse con observaciones subjetivas, buscó patrones en los datos. Así fue como encontró 3 dimensiones principales que describen nuestra forma de ser. Lo importante aquí es entender que Eysenck no inventó la personalidad ni sus factores de la nada. Él partió de estudios previos, pero en vez de quedarse con teorías vagas, trató de ponerle estructura a la personalidad basándose en estudios reales. Su modelo, conocido como el modelo Penn, buscaba explicar las diferencias individuales de manera científica. Su meta era identificar características de personalidad que fueran estables y que tuvieran una base biológica. Por eso, su teoría no solo explica cómo somos, sino también por qué somos así, relacionando la personalidad con procesos cerebrales y biológicos. Eysenck no solo propuso su teoría, sino que también diseñó formas concretas para medir la personalidad. Su herramienta más conocida es el cuestionario de personalidad de Eysenck, o también conocido como EPQ, que es una prueba psicológica con preguntas simples donde la persona responde sí o no a diferentes afirmaciones. Este test permite evaluar las 3 dimensiones principales de su teoría. Lo interesante del EPQ es que no solo mide rasgos de personalidad, sino que también incluye una escala de sinceridad. Esto sirve para detectar si alguien está respondiendo de manera honesta o si está tratando de dar respuestas socialmente aceptables para parecer mejor. Así, se asegura que los resultados sean más precisos. El funcionamiento del test es simple. Una vez que una persona responde el cuestionario,
se comparan sus respuestas con patrones predefinidos para ver en qué nivel de cada dimensión se encuentra. Esto permite entender mejor el comportamiento de una persona y predecir ciertos aspectos de su forma de ser. EINSEC también hizo versiones mejoradas del test, adaptándolo para diferentes edades y culturas. Como sabemos, es muy importante siempre el contexto social. Su objetivo era que la evaluación de la personalidad fuera útil, no solo en la psicología clínica, sino también en ámbitos como la educación y la selección de personal. Gracias a estos métodos de evaluación, su teoría no se quedó en una simple idea, sino que se convirtió en una herramienta real utilizada en todo el mundo. Para comprender a fondo el modelo Penn de Eysenck es necesario analizar en detalle las tres dimensiones que identificó en su teoría y definirlas según los parámetros establecidos tanto por él como por investigaciones posteriores. El primer factor en el modelo de Eysenck es el psicoticismo, el cual se asocia con características como agresividad, impulsividad y falta de empatía. Las personas con puntuaciones altas en psicoticismo tienden a comportarse de manera impulsiva y desinhibida, pudiendo mostrar rasgos antisociales. Sin embargo, este factor no es únicamente negativo, también se ha relacionado con la creatividad, dado que individuos con mayor puntuación en psicoticismo pueden ser más propensos a desafiar normas establecidas y a pensar de manera innovadora. Desde un punto de vista biológico, Eysenck sugirió que el psicoticismo está asociado con una disfunción en los sistemas dopaminérgico y serotoninérgico, lo que explicaría la tendencia de estos individuos a la búsqueda de estimulación y a una menor inhibición del comportamiento. El segundo factor del modelo es la extraversión, la cual se refiere a la predisposición de una persona a buscar interacción social y estimulación externa. Los individuos con puntuaciones altas en extraversión suelen ser sociables, enérgicos y disfrutan de situaciones sociales. Por el contrario, aquellos con baja puntuación tienden a ser introvertidos, prefiriendo ambientes tranquilos y menor cantidad de interacción social. Eysenck propuso que la extraversión está relacionada con el nivel de actividad del sistema de activación reticular ascendente. Las personas extrovertidas tienen una activación cortical más baja en reposo, lo que las impulsa a buscar estimulación externa para equilibrar su estado de alerta. Estudios neurocientíficos recientes han respaldado esta teoría al encontrar que la dopamina juega un papel clave en los niveles de recompensa y excitación en individuos extrovertidos, favoreciendo su tendencia a buscar experiencias novedosas y sociales. El tercer factor es el neuroticismo, que mide la estabilidad emocional de un individuo. Las personas con una alta puntuación en neuroticismo tienden a experimentar emociones negativas con mayor intensidad, como ansiedad, estrés y tristeza. Por el contrario, aquellos con puntuaciones bajas en neuroticismo suelen ser más estables emocionalmente y menos propensos a experimentar ansiedad o cambios abruptos de humor. Este rasgo se asocia con una mayor reactividad del sistema límbico y una activación elevada del sistema nervioso autónomo, lo que hace que los individuos con alto neuroticismo sean más sensibles a situaciones estresantes y experimenten respuestas emocionales más intensas. Investigaciones han demostrado que el neuroticismo es un fuerte predictor de trastornos emocionales como la depresión y los trastornos de ansiedad, lo que resalta su importancia en el estudio de la salud mental.